Buenas, bienvenidos a este vídeo sobre física, el campo eléctrico, en el que voy a resolver un ejercicio que consiste en el campo eléctrico y también en el trabajo, y que va a tener un pequeño truco en el que algunas personas pueden caer y, bueno, fastidiarle un examen, un ejercicio que le pongan. Bien, tenemos este ejercicio que nos dicen que consideremos una carga negativa de valor menos 4Q. Es un valor genérico que todavía no sabemos la carga, aunque en el apartado B vamos a tener que calcularla. Situada en el origen de coordenadas y otra positiva Q situada en x igual a 1,5 centímetros. El apartado A nos dice que busquemos un punto del eje X en el cual el campo que crean es nulo. Bien, voy a hacer el dibujo gráfico para que podamos ver lo que está ocurriendo. Y es que tenemos este eje, sería el eje de las Y, y este eje de las X. Tendríamos que una carga negativa, tal que así, y una carga positiva, crean un campo. Por tanto, tenemos que buscar un punto que yo voy a poner la línea más larga. Como veis, la carga negativa es de valor menos 4Q. Es decir, es 4 veces la carga positiva. Por tanto, por lógica, podemos pensar que el punto que nosotros buscamos, en el que los campos se anulen, estaría más cerca. Voy a llamar al punto P. Este punto está más cerca de la carga positiva que de la carga negativa. Por tanto, voy a crear una variable para calcular esa distancia D. Bien, desde la carga positiva, que está aquí, al punto P, que es la distancia que yo quiero calcular, voy a decir que hay una distancia D de distancia, que es la que yo quiero saber. De aquí y de la carga negativa a la carga positiva hay 0,015 metros, que es lo que me da el ejercicio. Yo lo he pasado a metros porque voy a usarlo todo en el sistema internacional para que con la fórmula no tenga que estar haciendo conversión de unidades. Me lo dé todo y puedo operar más tranquilamente. Por tanto, desde la carga negativa hasta el punto P hay una distancia de 0,015 más D. Bien, ahora que tenemos ya todo esto y le hemos puesto nombre a cada cosa para poder diferenciarlas, tenéis que saber que el campo eléctrico sin vector, no vamos a trabajar con vectores, es K por la carga partido la distancia al cuadrado. Por tanto, nosotros lo que buscamos es que el campo 1 más el campo 2, es decir, el campo 1 sería este, y el campo 2, el de la carga positiva, sean iguales a 0. Por tanto, vamos a sustituir los valores de cada uno. Tenemos que el primero es K por menos 4Q partido la distancia, que sería 0,015 más D elevado al cuadrado, más K por Q partido D al cuadrado, que sería igual a 0. Bien, vamos a pasar, voy a ir operando con el álgebra, voy a pasar este restando. Por tanto, al quedarme de esta forma, voy a pasar este valor de aquí, todo esto de aquí lo voy a pasar dividiendo. Por tanto, me va a desaparecer la K aquí, la Q también y el menos también. Al final me desaparece prácticamente todo. Y el D al cuadrado lo voy a pasar multiplicando. Me queda como 4D al cuadrado es igual a esto hacia el otro lado multiplicando. Bien, hay que resolver este binomio al cuadrado, que la forma de resolverlo es el primero, es decir, el primer término, 0,015 al cuadrado, que es 2,25, y 4D cuadrado es 2,25 por 10 elevado a menos 4, más
2 por 0,015 más d. 2 por 0,015 es 0,03 d más d al cuadrado. Por tanto, nos ha quedado una ecuación de segundo grado. Voy a pasar todos los términos hacia la izquierda para igualarlo a 0 y poder usar la fórmula de cálculo de raíces de segundo grado. Por tanto, voy a llevarme esto para tener un poquito más de sitio. Aquí está bien. Pasamos el d al cuadrado, restando, nos queda 3d al cuadrado menos 0,03d menos 2,25 por 10 elevado a menos 4 igual a 0. Por tanto, usando la fórmula de cálculo de raíces de segundo grado, tenemos menos b, es decir, 0,03 más menos raíz cuadrada de 0,03 al cuadrado. Como es al cuadrado, puedo quitarle el negativo, porque se me va a ir, por menos 4 por 3 por menos 2,25 por 10 elevado a menos 4. Todo esto raíz cuadrada partido 2 por a, que sería 2 por 3, que son 6. Y esto me va a dar dos valores, dos soluciones posibles. Por tanto, voy a usar la calculadora, un momentito. Y me da que si sumo, tengo que es 0,015. Y si resto, tengo que es menos 5 por 10 elevado a menos 3. Por tanto, tenemos que pensar que hemos obtenido los puntos. Por lógica nos tiene que dar una distancia positiva, porque la distancia en este caso no nos puede dar negativa. Por tanto, tenemos que coger este valor de aquí. Porque por lógica nosotros estamos en este punto de aquí, y si queremos calcular esta distancia d, si nos da negativa, significa que le estamos restando esa distancia d. Yo estoy en 0,015, es decir, yo estaría en este punto de aquí, y si yo cogiese este valor, el punto P, este punto P, sería 0,015 menos 5 por 10 elevado a menos 3, que me saldría al final más cerca de la carga negativa, y yo lo que quiero es más lejos de la carga negativa. Por tanto, por lógica tenemos que coger el valor positivo, puesto que a esa distancia d, al final nosotros lo que estamos calculando es esto, nos tiene que dar más lejos. Por tanto, vamos a coger la distancia positiva. Tenemos que el valor, lo que nosotros buscamos es el punto del eje X, por tanto el eje X será igual a esto, 0,015 más d, que yo he calculado que es 0,015, que es igual a 0,03. Es decir, al final el punto P está en el punto 0,03, 0 en el eje Y. Por tanto, tenemos al final que la distancia es el doble, es decir, la distancia respecto a la carga negativa es el doble para que se anulen los campos. Bien, pasemos al segundo apartado, que nos dicen que sabiendo que el trabajo que debemos realizar, ojo aquí, cuidado, porque cuando nos dicen que el trabajo que debemos realizar se refiere al trabajo externo, que sería el contrario al trabajo de la fuerza eléctrica, es decir, pensándolo bien, y hay que tener cuidado, hay que saber que nosotros, ¿vale? Tenemos el eje de coordenadas, voy a volver a dibujar lo de antes. Bien, tenemos aquí la carga negativa y aquí la carga positiva. Lo que nos están diciendo es que el trabajo que debemos realizar para alejar la carga Q hasta el infinito, manteniendo la carga negativa en el origen, es de 9,6 julios. Es decir, tengo una carga negativa que, como vemos, se mantiene en el origen, es decir, la que no se mueve. Sin embargo, esta otra se va a mover tal que así, es decir, la va a alejar hacia el infinito. Eso no es posible, porque la carga negativa y positiva lo que hacen es
atraerse. Se están atrayendo. No pueden alejarse. Por tanto, nos están pidiendo la fuerza externa. Es decir, la fuerza necesaria que nosotros tenemos que hacer. El trabajo que una fuerza externa nosotros tenemos que hacerle a ese sistema para poder llevar la carga más lejos, porque no sería posible. Es decir, el trabajo de la fuerza eléctrica es 0. Pero claro, nosotros tenemos que calcular el trabajo de la fuerza externa. Por tanto, esto es igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica, porque el trabajo negativo no existe. Si os da un trabajo negativo, significa que es 0. Pero en este caso, primero necesitamos calcular el trabajo de la fuerza eléctrica y lo que nos dé, que ya os digo yo que el trabajo de la fuerza eléctrica nos va a salir negativo, lo vamos a negar y nos va a salir positivo de la fuerza externa. Así que hay que saber que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos la carga que viaja por el potencial final menos el potencial inicial. Y bien, el potencial es K por Q partido R, la distancia. Es como el del campo eléctrico, pero sin estar al cuadrado, la distancia. Por tanto, hemos hablado de que tenemos que llevar la carga positiva hasta el infinito. Y el potencial en el infinito es 0. ¿Por qué es 0? Porque la carga ya está, al estar en el infinito es un punto muy alejado de esa carga negativa, que es la que se mantiene fija y en concreto la otra se va a mover. Por tanto, el infinito ya no está dentro de ese sistema, ya no entra dentro del campo eléctrico, ya no hay campo eléctrico porque está tan lejos de la carga que ya no hay efecto. Por tanto, esa carga ya ni se va a atraer ni se va a repeler. Lo que se va a quedar, digamos, es fuera de ese campo y ya no hay fuerzas entre ellas. Por tanto, el potencial es 0. Y bien, el potencial inicial sería K por menos 4Q, que es la carga que en teoría es la que ejerce la fuerza, pero como ya hemos visto no puede ejercer esa fuerza, partido la distancia, que como hemos dicho antes, esta distancia es de 0,015 metros. Bien, simplemente sustituimos en la fórmula, tenemos que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos Q, un valor que todavía no sé, el potencial final es 0, el potencial en infinito 0, menos, bueno, más realmente, porque se me va este símbolo negativo, se me cancela, K por 4Q partido 0,015. Por tanto, tenemos que el trabajo eléctrico es menos 4KQ cuadrado partido 0,015. Y nos han dicho que el trabajo es de 9,6 julios. Por tanto, igualamos 9,6 julios es igual a menos 4Q al cuadrado partido 0,015. Bien, este símbolo menos lo puedo eliminar porque yo ya no estoy calculando la fuerza eléctrica. Voy a calcular el trabajo externo. Por tanto, yo ya sé que me tiene que dar positivo. Pues entonces lo voy a eliminar simplemente para que no me dé problemas cuando haga una raíz cuadrada. Bien, multiplicamos por 0,015 hacia el otro lado y dividimos por 4K. Eso sería igual a Q al cuadrado. Pasamos esto dividiendo y esto multiplicando. Hay que saber que K es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido coulomb al cuadrado. Por tanto, 9 por 10 elevado a 9. Tenemos entonces que Q al cuadrado, un momento que lo calcule, es 4 por 10 elevado a menos 12. Hacemos raíz cuadrada y nos queda que Q, hacemos raíz cuadrada a los dos lados, por cierto, es igual a 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Ojo con las unidades. Si hacéis como yo que estoy operando al principio sin unidades, después tenéis que colocarla, tenéis que saber que la carga se mide en coulombios.
que es lo mismo, esto de aquí es lo mismo que 2 microcoulombios, que son su múltiplo de micro, el 10 elevado a menos 6. Por tanto, en resumen, hemos utilizado, en resumen de las fórmulas, me gusta a mí enseñar en física las fórmulas que se usan. Hemos usado la fórmula del campo eléctrico, que es esta de aquí. Hemos usado la fórmula del potencial y la del trabajo de la fuerza eléctrica, que como veis tenía un poco de truco el ejercicio porque os daba negativo, pero vosotros tenéis que saber que la carga, que el trabajo que os están pidiendo es de la fuerza externa, porque si leemos bien nos está diciendo el trabajo que debemos realizar. No lo pone explícitamente que ponga que el trabajo de la fuerza eléctrica, pero hay que saber que hay dos trabajos. Es decir, el trabajo que tenemos que hacer nosotros, porque no puede hacerse el caso, como veis, no podemos alejar una carga negativa de una positiva porque se atraen. Entonces, hemos no caído en ese error y hemos calculado al final esto de aquí, el valor de la carga positiva. Y el otro sería, bueno, menos 4 por 2, es decir, menos 8 microcoulombios. Y bueno, espero que lo hayáis entendido, pero haberme explicado bien y que os vaya muy bien con los problemas.